De frente con los protagonistas del acontecer quintanarroense. SQCS Noticias, la entrevista. Continuamos, seguimos transmitiendo en Chetumal y le agradezco al secretario de Gobierno, el licenciado Francisco López Mena, que hoy nos acompañe en este estudio para comentar temas importantes. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Felipe, es un placer estar aquí con ustedes. Oiga, un tema importante en Quintana Roo. El viernes dimos a conocer esta información de que el gobierno del estado recupera finalmente las villas del CREA, que como muchos otros predios fueron malbaratados en la administración estatal anterior. Efectivamente, Felipe, yo creo que queda muy claro que hoy que el gobierno del estado, que adquirió un compromiso con la ciudadanía de recuperar el patrimonio de los quintanarroenses, pues hoy es un hecho que a través de esta resolución judicial se recupera estos inmuebles que nunca debieron de haber salido del patrimonio del estado, de lo que es de los quintanarroenses. Son conocidas estas instalaciones como las Villas del CREA, que fue un organismo del gobierno federal de hace muchos años, el Consejo de Recursos para la Atención de la Juventud, y que funcionaban precisamente como eso, como unas villas para atención a jóvenes que venían de diversos puntos de México y que de repente nos enteramos los quintanarroenses que ya no eran del estado. Así es, el hecho sucedió el 3 de diciembre del año 2010. A través de un contrato de compraventa se le otorga a una inmobiliaria en un acto que desde luego fue contrario a la ley. Y fue contrario a la ley, Felipe, porque los inmuebles del Estado tienen una característica en su mayor parte de ellos, que son del dominio público. Como consecuencia, no pueden ser transmitidos a particulares para que sean de uso privado, sino que tienen que mantenerse para el beneficio de la comunidad. En las villas, este es un hecho que también se supo, funcionaron cuando eran propiedad del gobierno federal, a través del CREA, este órgano que fomentaba el deporte en la federación, fueron transmitidos en propiedad al gobierno del estado, con la confianza de que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación de aquella época, les continuara dando el uso en beneficio de esto. Había un proyecto para construir ahí una universidad que permitiera que la educación en materia de hotelería fuera además en una instalación hotelera de la zona turística. Y bueno, pues lejos de cumplir con esa obligación, se la transmiten en propiedad a una inmobiliaria y además lo hacen en un precio, Felipe, ridículo. Sin duda. En aquella época el inmueble estaba más o menos evaluado en 400 millones de pesos y el precio en el contrato de compraventa fue únicamente de 38. Una auténtica ganga, seguramente para alguien que hizo negocio tanto en la administración pública como en la iniciativa privada. Así es, por eso hoy es importante que haya sucedido esto. La medida precautoria le devuelve la posesión al gobierno del estado y como consecuencia lo que se evita es que vaya a haber un traspaso o vaya a haber inclusive algún embargo o que se hagan construcciones que después sean motivo de otra litis de quién es el dinero invertido en las construcciones. Por eso hoy está protegido el inmueble, es el Estado el que recuperó la posesión y estará custodiado hasta en tanto haya la resolución definitiva. Lo ideal aquí, Felipe, es que el empresario dueño haga conciencia y demuestre buena voluntad. Entienda que fue un proceso legal y como consecuencia que devuelve el inmueble. Si esto sucede, entonces sí, ya muy pronto podremos saber lo que la ciudadanía además debe opinar, qué quieren que se haga con el inmueble. Hay varias opiniones que han sido vertidas en estos últimos días, se seguirán escuchando todas ellas, pero también es importante que quede claro, todavía no se transmite o no se devuelve la propiedad del gobierno del estado, lo único que se está recuperando hoy es la posesión. Es decir, el gobierno del estado tiene la posesión, hay en estos momentos, por ejemplo, una fuerza policial que resguarda esa posesión, es correcto, pero el juicio continúa. Así es, insisto, ojalá el empresario haga conciencia y de manera voluntaria acepte devolverlo. Y en este supuesto de que no haga conciencia y de manera voluntaria, ¿estamos hablando de un juicio largo? Pudiera ser largo, dependiendo de la actitud también de este empresario, pudiéramos estar hablando de algunos años, pero no tenemos ninguna duda de cuál va a ser la resolución definitiva. Hay ilegalidad en la transmisión de la propiedad y como consecuencia se va a revertir la propiedad. ¿En cuánto está evaluado este predio ahora? Pues si hace 7 años estaba evaluado en
alrededor de los 400 millones de pesos, pues es muy probable que ya estemos hablando de alrededor de los 500, ¿no? Mucho más, evidentemente, porque ahí la plusvalía crece muy rápido, es una zona además privilegiada en la propia zona hotelera de Cancún. Son más de 150 metros de playa. Para quien no conoce, pues evidentemente estamos hablando de una zona pues demandadísima por turistas de todo el mundo. Así es, y los cancunenses tienen derecho a ir recuperando las playas que les fueron quitadas. ¿Qué sigue ahora, licenciado López Mena? Demostrar en el proceso que se cuenta con la razón en cuanto a la ley y como consecuencia esperar la resolución del juez. ¿Ya hubo contacto con el propietario de ahora? De hecho, lo hubo antes, no hubo ningún acuerdo y nosotros esperamos que sí, que pronto el empresario demuestre su buena voluntad, reconozca que las cosas se están haciendo apegadas a derecho. Y en el caso de los funcionarios que participaron, o exfuncionarios ahora que participaron en esta transacción de malbaratar el patrimonio de los quintanarroenses, ¿qué con ellos? Hay responsabilidades administrativas e incluso hay expedientes de investigación que pudieran convertir el acto en un acto de carácter penal. Pero eso es un tema aparte. Hoy es un juicio de carácter civil el que está siendo procesado y como consecuencia es totalmente diferente a las posibles irregularidades o actos de mala fe que conviertan en delito su actuación. Pues le agradezco, Francisco López Mena, secretario de Gobierno, que haya venido a platicar este tema con los quintanarroenses. ¿Algo quiera comentar para despedirnos? Nada más que se sepa pues que ese compromiso del gobernador de recuperar el patrimonio de los quintanarroenses se está cumpliendo. Aquí están las pruebas hoy. Gracias, que tenga muy buen día. Muchas gracias. Una pausa, volveremos con más.